El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. La verdad detrás del anillo de compromiso, cuando mi futuro esposo planeaba verse con su ex mientras yo trabajaba fuera. Todo comenzó hace exactamente 3 meses. Era un viernes por la noche, de esos que normalmente dedicaba a relajarme después de una semana agotadora en la oficina. Llevaba 2 años trabajando como consultora de marketing digital, lo que significaba que constantemente tenía que viajar por trabajo. No era la vida que había soñado de pequeña, pero me daba independencia económica y, honestamente, me gustaba el desafío. Esa noche en particular, Daniel había preparado algo especial. Llegué a casa y encontré velas encendidas por todo el apartamento, mis flores favoritas, peonías rosadas, en un jarrón sobre la mesa del comedor y el aroma de mi perfume favorito flotando en el aire. Pensé que era una de esas sorpresas románticas que él solía hacer de vez en cuando. Daniel siempre había sido detallista, al menos eso creía yo. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura comparada que ambos tomamos como electiva. Él estudiaba ingeniería, yo comunicaciones. Era uno de esos romances que parecen sacados de una película. El chico tímido y estudioso que se enamora de la chica extrovertida que siempre participaba en clase. Durante 4 años fuimos inseparables. Después de graduarnos, él consiguió trabajo en una empresa de tecnología aquí en la ciudad, y yo comencé mi carrera en marketing. Llevábamos 6 años juntos cuando ocurrió lo de esa noche de viernes. Daniel estaba nervioso, más de lo normal. Se había puesto esa camisa azul que yo le había regalado en su cumpleaños, la que decía que le daba suerte. Durante la cena apenas probó bocado, y yo podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba la copa de vino. Después del postre, tiramisú casero, mi favorito, se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Yo pensé que tal vez había tenido problemas en el trabajo. Su jefe había estado presionándolo mucho últimamente con un proyecto importante. Pero entonces se detuvo frente a mí, se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Sofía, me dijo, y su voz sonaba extraña, como si hubiera ensayado esas palabras 1000 veces, hemos estado juntos por 6 años increíbles. Eres mi mejor amiga, mi compañera, mi todo. No puedo imaginar mi vida sin ti. Abrió la caja y ahí estaba, un anillo de compromiso con un diamante solitario, exactamente del estilo clásico que siempre había admirado en las revistas. ¿Te casarías conmigo? Por supuesto que dije que sí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era Daniel, el amor de mi vida, el hombre con quien había planeado mi futuro desde que tenía 20 años. Lloramos, nos abrazamos, llamamos a nuestras familias. Esa noche fue perfecta, o al menos eso pensé. Los siguientes 2 meses pasaron como un torbellino. Comenzamos a planear la boda, aunque habíamos decidido esperar hasta el año siguiente para casarnos. Daniel quería que tuviéramos tiempo suficiente para ahorrar y hacer las cosas bien. Yo estaba completamente de acuerdo. Visitamos varios lugares para la recepción, probamos menús, hablamos con fotógrafos. Era exactamente como había soñado que sería. Durante ese tiempo, mi trabajo se volvió más demandante. La empresa había conseguido un cliente importante en otra ciudad y necesitaban que alguien manejara personalmente la campaña desde allá. Era una oportunidad increíble para mi carrera, aunque significaba que tendría que viajar 2 semanas cada mes durante los próximos 6 meses. Daniel fue muy comprensivo, o al menos eso aparentaba. Es una gran oportunidad para ti, amor, me decía mientras yo empacaba mi maleta para el primer viaje. Yo estaré bien aquí. Además, esto nos ayudará a ahorrar más rápido para la boda. Mi primer viaje fue exitoso. El cliente quedó encantado con las estrategias que propusimos y yo me sentía realizada profesionalmente. Hablaba con Daniel todas las noches por videollamada. Él parecía contento, me contaba sobre su día en la oficina, sobre los avances en el proyecto que tenía. Todo parecía normal. Fue durante mi segundo viaje que algo comenzó a cambiar, aunque no me di cuenta en ese momento. Daniel comenzó a ser menos comunicativo. Nuestras llamadas se volvieron más cortas, más superficiales. Cuando le preguntaba qué había hecho durante el día, sus respuestas eran vagas. Nada especial, trabajo y descansar en casa era su respuesta típica. También noté que había comenzado a salir más con sus amigos. Antes, cuando yo viajaba, él normalmente se quedaba en casa viendo series o leyendo. Pero ahora siempre tenía planes. Salí con los chicos del trabajo, me decía, o fui a tomar unas cervezas con Marcus. Marcus era su mejor amigo desde la preparatoria, alguien a quien yo conocía bien y en quien confiaba completamente. Al principio pensé que era bueno que Daniel estuviera socializando más. Siempre había sido un poco introvertido, y yo a veces me preocupaba de que dependiera demasiado de mí para su vida social. Así que lo animé. Me alegra que estés saliendo más, le decía.
Es importante que tengas tu propio espacio y tus propias actividades. Qué ingenua fui. El cambio real comenzó cuando regresé de mi tercer viaje. Daniel estaba distante, no físicamente, sino emocionalmente. Cuando trataba de abrazarlo, se sentía tenso. Cuando le preguntaba sobre la boda, cambiaba de tema rápidamente. Comenzó a trabajar hasta más tarde, o al menos eso decía. Llegaba a casa después de las 9 de la noche, exhausto y sin ganas de hablar. Una noche, decidí sorprenderlo. Había terminado temprano mi trabajo en la oficina local y pensé en preparar su cena favorita: pollo al parmesano con pasta. Pasé por el supermercado, compré todos los ingredientes, incluso una botella del vino tinto que nos gustaba compartir. Llegué a casa alrededor de las 6, esperando tener todo listo para cuando él llegara. Pero Daniel no llegó a las 7, como usualmente lo hacía. Tampoco a las 8. A las 9 le mandé un mensaje preguntando dónde estaba. Trabajo extra, me respondió. Llegaré tarde. No me esperes para cenar. El pollo se enfrió en el horno. Yo comí sola, viendo una serie sin prestarle mucha atención, esperando escuchar sus llaves en la puerta. Llegó casi a las 11 de la noche. Cuando entró, no se veía como alguien que había estado trabajando. Su ropa estaba arrugada de una manera extraña y había un perfume en el que no era el suyo ni el mío. Cuando le pregunté sobre su día, fue evasivo. Mucho trabajo, ya sabes cómo es, murmuró mientras se dirigía directamente a la ducha. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, me quedé despierta mirando al techo. Algo estaba mal, podía sentirlo en mis huesos. Pero no quería ser esa novia paranoica y controladora. Decidí que estaba exagerando, que tal vez el estrés de la boda y mis viajes de trabajo nos estaba afectando a ambos. 2 semanas después tuve que viajar nuevamente. Esta vez sería por 10 días, el viaje más largo hasta el momento. Daniel parecía casi aliviado cuando le dije las fechas. Perfecto, dijo, así podré concentrarme en terminar mi proyecto sin distracciones. Sin distracciones. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Era yo una distracción para él ahora? Durante ese viaje, nuestras comunicaciones se redujeron al mínimo. Yo le enviaba mensajes buenos días y buenas noches, y él respondía con monosílabos. Nuestras videollamadas se volvieron excusas rápidas: estoy muy cansado, hablamos mañana. O tengo que levantarme temprano, mejor descansemos. Fue Marcus quien finalmente me abrió los ojos. Regresé de mi viaje un jueves por la tarde. Daniel no sabía que llegaba ese día, le había dicho que regresaría el viernes porque quería sorprenderlo. Llegué a casa alrededor de las 3 de la tarde, pero Daniel no estaba. Pensé que estaría en la oficina, así que decidí desempacar y relajarme un poco antes de que él llegara. Alrededor de las 5 sonó el timbre. Pensé que era Daniel, que tal vez había olvidado sus llaves, pero cuando abrí la puerta era Marcus. Se veía nervioso, inquieto. Llevaba una carpeta en sus manos y no podía mantener contacto visual conmigo. «Hola, Sofía», me dijo. «¿Podemos hablar?» Lo invité a pasar. Marcus siempre había sido como un hermano para mí. Era padrino de nuestra boda, había sido testigo de nuestra relación desde el principio. Si alguien quería lo mejor para Daniel y para mí, era él. Se sentó en el sofá, pero no se relajó. Mantuvo la carpeta sobre sus piernas, como si fuera algo pesado que no quería cargar pero tampoco podía dejar. Sofía, comenzó, y su voz temblaba ligeramente: esto es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Pero si fuera mi hermana, mi novia, mi esposa, yo querría que alguien me lo dijera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿De qué hablas, Marcus? Abrió la carpeta y sacó lo que parecían ser capturas de pantalla impresas. Daniel me pidió que cuidara su teléfono el otro día mientras él se duchaba después del gimnasio. Llegó un mensaje y la pantalla se iluminó. No era mi intención leer nada, pero vi tu nombre en la conversación y pensé que tal vez era algo importante sobre la boda. Me extendió los papeles con manos temblorosas. No debería haber leído más, pero una vez que vi el primer mensaje, no pude parar. Tomé los papeles. Eran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Daniel y un contacto guardado como A. Corazón rojo. No reconocí el número, pero cuando comencé a leer, mi mundo se desplomó. El primer mensaje era de Daniel: ella se va de viaje otra vez el martes. ¿Puedes venir esa noche? La respuesta: ¿no te sientes mal por tu prometida? Daniel, Sofía, es complicado. La quiero, pero no de la manera que debería. Me propuse matrimonio porque era lo que se esperaba después de tanto tiempo juntos. Pero contigo es diferente. Contigo me siento vivo. Seguí leyendo, aunque cada palabra era como un puñal en mi pecho. Además, había escrito Daniel en otro mensaje: no es como si Sofía fuera perfecta.
Ya no es la chica que conocí en la universidad. Ahora está siempre trabajando, siempre viajando. Se ha vuelto muy, no sé cómo decirlo, usada. Como si la vida le hubiera quitado esa inocencia que me enamoró. La persona del otro lado respondió: eso es terrible, Daniel. ¿Por qué te casas con ella entonces? Porque es seguro, escribió él. Porque nuestras familias se llevan bien, porque ya tenemos una historia juntos, porque es lo fácil. Pero tú eres mi pasión. Eres lo que realmente quiero. Había más mensajes, mucho más. Planes detallados de cuándo se encontrarían mientras yo estaba de viaje. Conversaciones íntimas que me hicieron sentir náuseas. Pero lo que más me dolió fueron los mensajes donde él hablaba de mí como si fuera una obligación, una carga que tenía que soportar. ¿Sabes quién es? Le pregunté a Marcus, señalando el contacto a. Corazón rojo. Marcus asintió tristemente. Es Amanda. Su exnovia de la universidad. La que salía con él antes de que ustedes se hicieran novios oficialmente. Amanda. Por supuesto que era Amanda. La chica perfecta que había estado con Daniel durante el primer año de universidad. La que se había transferido a otra universidad en otro estado. La que, según Daniel, había sido solo algo casual, nada serio. La que aparentemente había regresado a la ciudad hace 3 meses, exactamente cuando Daniel comenzó a comportarse de manera extraña. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Según los mensajes, desde hace 2 meses, respondió Marcus. Desde tu segundo viaje de trabajo. 2 meses. Durante 2 meses, mientras yo planeaba nuestra boda, compraba revistas de novias, soñaba con nuestro futuro juntos, él había estado con otra mujer. Mientras yo trabajaba duro para construir mi carrera y contribuir a nuestro futuro económico, él había estado diciéndole a su ex que yo era mercancía usada. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Marcus no sabía qué decir. Finalmente, rompí el silencio. ¿Por qué me lo estás diciendo? Le pregunté. Daniel es tu mejor amigo. Marcus suspiró profundamente. Porque lo que está haciendo está mal. Porque tú no te mereces esto. ¿Y por qué? Hizo una pausa, porque he visto cómo te ilusionas con la boda, cómo hablas de sus planes juntos, y no puedo seguir siendo cómplice de esta mentira. Le agradecí a Marcus por su honestidad, aunque en ese momento lo odiaba por ser el mensajero de mi destrucción. Después de que se fue, me quedé sola en el apartamento que Daniel y yo habíamos convertido en nuestro hogar. Caminé por cada habitación, recordando momentos felices que ahora se sentían contaminados por la verdad. El dormitorio donde habíamos hablado sobre nuestros sueños. La cocina donde él me había pedido matrimonio. El sofá donde habíamos visto cientos de películas abrazados. Todo se sentía falso ahora, como si hubiera estado viviendo en una mentira elaborada. Daniel llegó a casa esa noche alrededor de las 8. Se sorprendió de verme. Sofía. No sabía que habías regresado. Pensé que llegabas mañana. Lo miré desde el sofá, con las capturas de pantalla sobre la mesa de centro. Él siguió mi mirada y vi cómo su cara cambiaba del color cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque ambos sabíamos exactamente qué era. Creo que deberías decírmelo tú, respondí con una calma que no sabía que poseía. Daniel se acercó lentamente, tomó los papeles y los revisó. Vi cómo su cara pasaba por diferentes emociones: sorpresa, miedo, culpa y finalmente, resignación. Sofía, yo puedo explicar. ¿Explicar qué?, le pregunté. ¿Explicar cómo llevas 2 meses engañándome? ¿Explicar cómo me llamas, mercancía usada, con tu ex? ¿Explicar cómo me pediste matrimonio sin realmente querer casarte conmigo? Se sentó en el sillón frente a mí, con la cabeza entre las manos. No era mi intención que pasara esto. ¿Qué no era tu intención? ¿Que me enterara o que pasara? Ambas cosas, admitió. Sofía, yo te quiero, de verdad que te quiero. Pero cuando Amanda regresó... No, lo interrumpí. No me vengas con esa excusa. Amanda no te obligó a hacer nada. Tú decidiste engañarme. Tú decidiste llamarme mercancía usada. Tú decidiste pedirme matrimonio mientras planeabas estar con otra mujer. Comenzó a llorar. Tienes razón. No tengo excusa. Me comporté como un cobarde. Pero podemos solucionarlo, podemos ir a terapia de parejas, podemos. ¿En serio crees que hay solución para esto?, le pregunté. Daniel, durante 2 meses me has mentido en la cara. Durante 2 meses has estado construyendo una vida paralela con otra mujer mientras yo planeaba nuestra boda. ¿Cómo puedo confiar en ti nuevamente?
La conversación continuó durante horas. Daniel alternaba entre negar algunos detalles, justificar otros y suplicar perdón. Me contó que Amanda había regresado a la ciudad por trabajo, que se habían encontrado casualmente en un café, que solo habían hablado como viejos amigos al principio. Pero entonces me di cuenta de que con ella me sentía como en los viejos tiempos, me explicó. Como cuando éramos jóvenes y todo era nuevo y emocionante. Contigo, nuestra relación se había vuelto rutinaria. Rutinaria, repetí. ¿Te refieres a estable? ¿A madura? ¿A real? No, no es eso. Sí, es exactamente eso, le dije. Te aburriste de la vida real y decidiste escapar a una fantasía. Pero en lugar de hablar conmigo sobre cómo te sentías, decidiste engañarme y luego pedirme matrimonio para mantener tu vida segura mientras vivías tu aventura. No pude quedarme en el apartamento esa noche. Empaqué una maleta y me fui a casa de mi hermana mayor, Carolina. Ella y su esposo me recibieron sin hacer preguntas, aunque Carolina me preparó té y se sentó conmigo hasta que le conté toda la historia. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé, admití. 6 años, Carolina. 6 años de mi vida. Los años no se pierden si aprendiste algo de ellos, me dijo. Y lo que aprendiste es que mereces a alguien que te valore completamente, no a alguien que te vea como una segunda opción segura. Los siguientes días fueron un borrón. Daniel me llamaba constantemente, enviaba flores a mi oficina, aparecía en casa de mi hermana. Sus mensajes alternaban entre súplicas desesperadas y promesas de cambio. Amanda era solo una aventura, me decía. Yo era el amor de su vida. Había cometido el peor error de su vida. Pero cada vez que consideraba la posibilidad de perdonarlo, recordaba esas palabras, mercancía usada. Recordaba cómo había planeado meticulosamente sus encuentros con Amanda durante mis viajes de trabajo. Recordaba que me había pedido matrimonio no por amor, sino por conveniencia. Una semana después de descubrir la infidelidad, Daniel apareció en mi oficina. Mis colegas me miraron con curiosidad mientras él se acercaba a mi escritorio con un ramo de peonías rosadas, las mismas flores que había usado la noche que me pidió matrimonio. Sofía, por favor, me dijo frente a todos. Hablemos. Dame una oportunidad de arreglar esto. Lo llevé a la sala de conferencias vacía para tener privacidad. Daniel, ya hablamos. No hay nada más que decir. Si hay, insistió. Terminé con Amanda. Le dije que había sido un error, que tú eres la mujer con quien quiero casarme. ¿Terminaste con ella porque te descubrieron o porque realmente te diste cuenta de que estabas mal? No pudo responder inmediatamente y esa pausa me dio toda la respuesta que necesitaba. Además, continué, no puedes terminar con alguien con quien se suponía que no deberías haber empezado nada en primer lugar. Estamos comprometidos, Daniel. O estábamos comprometidos. Se supone que el compromiso significa algo. Me quitó el anillo de compromiso de mi dedo y se lo extendí. Tómalo. No, por favor, no hagas esto. Ya está hecho, le dije. Tú lo hiciste hace 2 meses cuando decidiste que yo no era suficiente para ti. Esa noche, Carolina me acompañó al apartamento para recoger mis cosas. Daniel no estaba ahí, probablemente para evitar una confrontación más dramática. Empaqué mi ropa, mis libros, mis productos de cuidado personal. Mientras ponía mis cosas en cajas, encontré pequeños recordatorios de nuestra relación, fotos de nuestros viajes, cartas de amor que él me había escrito en la universidad, pequeños regalos que habíamos intercambiado a lo largo de los años. Carolina me encontró llorando en el dormitorio, sosteniendo una carta que Daniel me había escrito para nuestro 3er aniversario. ¿Quieres llevarte esas cosas?, me preguntó. No lo sé, admití. Parte de mí quiere guardarlas porque fueron momentos reales y felices. Pero otra parte de mí siente que todo fue una mentira. No fue una mentira, me dijo Carolina. Tal vez Daniel no era la persona que pensabas que era, pero tus sentimientos eran reales. Tu amor era real. Eso no se puede quitar. Decidí llevarme solo algunas fotos y 1 o 2 cartas, las cosas que realmente significaban algo para mí. El resto lo dejé ahí. Si Daniel las quería, podía quedárselas. Si no, podía tirarlas. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que cancelar todos los planes de la boda, explicarle a nuestra familia y amigos lo que había pasado, lidiar con las preguntas bien intencionadas pero dolorosas de la gente que nos conocía como pareja. Lo más difícil fue explicarle a mis padres. Ellos adoraban a Daniel, lo veían como el hijo que nunca tuvieron. Mi madre lloró cuando le conté la historia completa. Mija, me dijo, ese hombre no te merecía. Si no podía valorar la mujer increíble que tienes delante de sus ojos, entonces no era el hombre correcto para ti. Mi padre, que normalmente era un hombre de pocas palabras, fue más directo, un hombre que llama a su prometida,
Mercancía usada no es un hombre en absoluto. Decidí tomarme un descanso de los viajes de trabajo por un par de meses para enfocarme en sanar emocionalmente. Mi jefe fue muy comprensivo y me asignó proyectos locales que podía manejar desde la oficina de la ciudad. Durante ese tiempo, comencé terapia psicológica. Necesitaba entender cómo había llegado a esa situación, cómo había ignorado las señales de alarma, cómo podía evitar algo así en el futuro. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a entender que yo no tenía la culpa de las decisiones de Daniel. Muchas veces, cuando nos traicionan, tendemos a culparnos a nosotros mismos, me explicó. Pensamos que si hubiéramos sido diferentes, mejores, más atentas, la traición no habría ocurrido. Pero la traición dice más sobre la persona que traiciona que sobre la persona traicionada. También trabajamos en mi autoestima. Los comentarios de Daniel sobre que yo era mercancía usada habían calado más profundo de lo que quería admitir. Me había hecho cuestionar mi valor como mujer, como pareja, como ser humano. Tu valor no disminuye por las experiencias que has vivido, me recordaba la doctora Martínez. Tu carrera, tus viajes, tu independencia, tu madurez, estas son fortalezas, no debilidades. El hombre correcto para ti las verá como los tesoros que son. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a mi propio apartamento, un lugar pequeño pero acogedor que decoré completamente a mi gusto. Por primera vez en años, no tenía que considerar las preferencias de otra persona. Podía pintar las paredes del color que quisiera, comprar los muebles que me gustaran, organizar el espacio como me fuera más funcional. También retomé aficiones que había abandonado durante mi relación con Daniel. Comencé a tomar clases de fotografía, algo que siempre me había interesado pero que nunca había tenido tiempo de explorar. Los fines de semana salía con mi cámara a capturar la ciudad desde diferentes perspectivas. Marcus y yo mantuvimos nuestra amistad. Él se sentía culpable por haber sido el portador de malas noticias, pero yo le agradecía constantemente por haber tenido el valor de decirme la verdad. ¿Sabes algo de Daniel?, le pregunté una vez, unos 4 meses después de la ruptura. No está bien, me respondió Marcus honestamente. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que perdió. Amanda lo dejó cuando se enteró de que ustedes habían terminado por su culpa. Aparentemente ella pensaba que él ya había roto contigo cuando comenzaron su aventura. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo tristeza por lo que podría haber sido si Daniel hubiera sido honesto conmigo desde el principio. ¿Alguna vez crees que debería hablar con él?, le pregunté. Marcus reflexionó por un momento. Solo si tú sientes que necesitas cerrar ese capítulo completamente. Pero desde mi perspectiva, tú ya tienes toda la información que necesitas. Él tomó sus decisiones y ahora debe vivir con las consecuencias. 6 meses después de la ruptura, recibí una carta de Daniel. Era larga, detallada, llena de disculpas y explicaciones. Me decía que había comenzado terapia, que había entendido lo terriblemente que me había tratado, que si pudiera regresar el tiempo lo haría todo diferente. La carta terminaba con una propuesta: sé que no merezco otra oportunidad, pero si hay alguna parte de ti que piensa que podríamos intentarlo de nuevo, estaré esperando. He cambiado, Sofía. He crecido. Ahora entiendo lo que realmente significa amar a alguien. Guardé la carta en un cajón sin responderla. Tal vez Daniel había cambiado, tal vez no. Tal vez realmente entendía ahora lo que había perdido. Pero yo también había cambiado. Había crecido. Había aprendido a valorarme a mí misma de una manera que nunca antes había hecho. Ya no era la misma mujer que había aceptado su propuesta de matrimonio 9 meses atrás. Era más fuerte, más independiente, más consciente de lo que merecía en una relación. Y lo que merecía era alguien que me viera como un premio, no como una opción segura. Hoy, un año después de esa noche de viernes cuando Daniel se arrodilló con el anillo de compromiso, puedo decir que estoy agradecida por haber descubierto la verdad antes de casarme. Fue doloroso, fue devastador, pero me salvó de una vida de mentiras. Volví a aceptar viajes de trabajo, pero ahora los veo de manera diferente. No son algo que me aleje de mi vida personal, son parte integral de quien soy como profesional. Mi carrera no es una distracción o una inconveniencia para mi pareja, es una parte fundamental de mi identidad. He comenzado a salir con alguien nuevo. Se llama Andrés, es fotógrafo profesional y nos conocimos en una de mis clases de fotografía. Lo que más me gusta de él es cómo habla de mis viajes de trabajo, con curiosidad y admiración, no con resentimiento. Me encanta escuchar tus historias de diferentes ciudades, me dice. Tienes una perspectiva del mundo que yo admiro. Cuando le conté la historia de Daniel, su reacción fue inmediata: ese hombre era un idiota. ¿Mercancía usada? Por favor. Eres una mujer que ha vivido, que ha trabajado por sus sueños, que ha construido una carrera impresionante. Eres todo lo contrario de usada, eres experimentada, sabia, interesante.
No sé si Andrés y yo seremos para siempre, pero sí sé que me trata de la manera que merezco ser tratada. Me ve como una persona completa, no como un complemento a su vida o una solución a su soledad. A veces me pregunto qué habría pasado si Marcus nunca hubiera visto esos mensajes, si yo me hubiera casado con Daniel sin saber la verdad. Probablemente él habría seguido engañándome y yo habría vivido sintiéndome inadecuada sin entender por qué. También me pregunto si Daniel realmente ha cambiado o si simplemente está arrepentido de haber sido descubierto. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño como antes. Lo que sí sé es que esa experiencia me enseñó lecciones invaluables sobre el amor propio, sobre establecer límites, sobre reconocer mi propio valor. Me enseñó que es mejor estar sola que estar con alguien que no me aprecia completamente. Y más importante aún, me enseñó que las palabras importan. Cuando alguien te llama mercancía usada, te está diciendo exactamente lo que piensa de ti. Cuando alguien planea una vida secreta mientras construye otra contigo, te está mostrando exactamente dónde están sus prioridades. La verdad puede doler, pero siempre es mejor que vivir en una mentira hermosa. Hoy puedo decir que estoy en paz con mi decisión. Ha pasado más de un año desde aquella revelación que cambió mi vida, y aunque el dolor inicial fue devastador, ahora entiendo que fue una bendición disfrazada. El proceso de sanación no fue lineal. Hubo días en los que extrañaba terriblemente a Daniel, no al hombre que había resultado ser, sino al hombre que yo creía que era. Extrañaba nuestras rutinas, nuestras bromas internas, la comodidad de una relación larga. Hubo noches en las que consideré responder su carta, en las que pensé que tal vez podríamos intentarlo de nuevo. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba cómo me había sentido cuando leí esos mensajes. La humillación, la traición, la sensación de haber sido engañada por completo. Y más importante aún, recordaba la claridad que había sentido en ese momento, yo merecía mejor. Una de las cosas más difíciles fue lidiar con las opiniones de otras personas. Algunas amigas me decían que debería haberle dado otra oportunidad, que todos cometen errores, que 6 años era mucho tiempo para tirarlo a la basura. Otros me felicitaban por mi valentía al dejarlo, como si hubiera sido una decisión fácil. La verdad es que no fue ni fácil ni difícil, fue necesaria. Cuando alguien rompe tu confianza de manera tan fundamental, cuando demuestra que puede mentirte en la cara durante meses mientras planea una doble vida, ya no hay una base sólida sobre la cual construir una relación. Mi relación con Andrés me ha enseñado cómo se siente ser verdaderamente valorada. Él no solo acepta mi carrera y mis viajes, sino que los celebra. Cuando tengo que viajar por trabajo, me ayuda a empacar y me pide que le mande fotos de los lugares interesantes que vea. Cuando regreso, quiere escuchar todos los detalles de mi viaje, desde las reuniones de trabajo hasta los restaurantes donde comí. Me encanta que tengas una vida tan rica y variada, me dice. Me hace admirarte aún más. Es una diferencia tan marcada con Daniel, quien veía mis viajes como una inconveniencia, como tiempo robado de nuestra vida juntos. Ahora entiendo que el problema nunca fueron mis viajes o mi carrera. El problema era que Daniel nunca me vio como una persona completa con sus propios sueños y ambiciones. He aprendido a confiar en mi intuición de una manera que nunca había hecho antes. Durante mi relación con Daniel, cada vez que algo se sentía raro, yo me convencía de que estaba exagerando, de que estaba siendo paranoica. Ahora sé que mi instinto estaba tratando de protegerme y yo estaba ignorándolo. También he aprendido a tener conversaciones difíciles desde el principio de una relación. Con Andrés, hablamos abiertamente sobre nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras experiencias pasadas. No esperamos a que los problemas se acumulen hasta convertirse en resentimientos. ¿Qué pasaría si te ofrecieran un trabajo en otro país? Le pregunté a Andrés hace unas semanas. Era una pregunta hipotética, pero quería saber cómo reaccionaría. Tendríamos que hablarlo, me respondió sin dudar. Vería si puedo trabajar remotamente o si hay oportunidades para mí allá también. Tu carrera es importante, Sofía. No esperaría que la sacrificaras por mí, así como espero que tú no esperarías que yo sacrifique la mía por ti. Es el tipo de conversación madura y honesta que nunca tuve con Daniel, quien siempre daba por sentado que yo ajustaría mi vida a la suya cuando fuera necesario. Marcus y yo seguimos siendo amigos, aunque nuestra amistad cambió después de todo lo que pasó. Él se siente responsable, de alguna manera, por la destrucción de mi compromiso, aunque yo le he dicho 1000 veces que solo fue el mensajero de una verdad que necesitaba conocer. A veces me pregunto si debería haber confrontado a Daniel primero, darle la oportunidad de confesarte él mismo, me dijo hace poco durante uno de nuestros cafés mensuales. Y arriesgarme a que me mintiera más o que encontrara una manera de ocultar mejor su aventura. Le respondí. Marcus, lo que hiciste requirió mucho valor. Perdiste a tu mejor amigo para salvar a una persona inocente de una situación terrible. Eso habla muy bien de tu carácter. La verdad es que la amistad de Marcus durante este proceso ha sido invaluable. Él conocía a Daniel tan bien como yo,
Y ha podido ayudarme a procesar muchas cosas sobre nuestra relación que yo había idealizado o malinterpretado. Daniel siempre tuvo problemas con el compromiso, me confesó Marcus una vez. Incluso en la universidad, cuando salía con Amanda, constantemente miraba a otras chicas, hablaba de todas las experiencias que se estaba perdiendo por estar en una relación. Pensé que había madurado cuando comenzó a salir contigo, pero aparentemente solo había aprendido a ocultarlo mejor. Esa información me dolió, pero también me ayudó a entender que los problemas de Daniel no tenían nada que ver conmigo. Él tenía sus propios demonios internos, su propia incapacidad para estar completamente presente en una relación. He retomado mi vida social de maneras que había abandonado durante mi relación con Daniel. Salgo más con mis amigas, he hecho nuevos amigos a través de mis clases de fotografía, me he unido a un club de lectura. Daniel siempre había sido un poco posesivo con mi tiempo, queriendo que pasáramos todos nuestros momentos libres juntos. Ahora me doy cuenta de que una relación sana debe complementar tu vida, no consumirla. Mi carrera también ha florecido. Sin la presión constante de tener que justificar mis viajes de trabajo o sentirme culpable por mi ambición, he podido enfocarme completamente en mis proyectos. Recibí una promoción hace 3 meses y ahora lidero mi propio equipo. Es el tipo de crecimiento profesional que había soñado, pero que había estado posponiendo subconscientemente para mantener la paz en mi relación. A veces me encuentro con conocidos que me preguntan por Daniel, personas que no saben que terminamos. Es incómodo explicar que nuestro compromiso se rompió, pero he aprendido a ser directa sin entrar en detalles. Resultó que no éramos compatibles a largo plazo, les digo. Fue mejor descubrirlo antes de casarnos. La mayoría de la gente respeta esa respuesta y no indaga más. Los que sí lo hacen, generalmente son personas cuya opinión no me importa de todas formas. He visto a Daniel una sola vez desde nuestra ruptura. Fue hace unos 6 meses, en el supermercado. Él estaba en la sección de productos lácteos cuando yo doblé la esquina con mi carrito. Nos vimos al mismo tiempo y por un momento el tiempo se detuvo. Se veía diferente. Más delgado, más cansado. Tenía barba, algo que nunca había tenido cuando estábamos juntos. Me saludó con un simple hola, Sofía. Hola, Daniel, le respondí. ¿Te ves bien?, me dijo, y pude escuchar algo en su voz, ¿tristeza? ¿Arrepentimiento? ¿Nostalgia? Gracias. Tú también. Fue una mentira piadosa. No se veía bien. Se veía como alguien que había perdido algo importante y finalmente se había dado cuenta de su valor. Sofía, yo... comenzó a decir, pero lo interrumpí. Daniel, espero que estés bien, de verdad. Pero creo que es mejor que no tengamos esta conversación. Asintió, entendiendo. Tienes razón. Solo quería que supieras que siento mucho todo lo que pasó. Siento mucho la persona que fui contigo. Lo sé, le dije. Cuídate, Daniel. Me alejé sin mirar atrás. Mis manos temblaban ligeramente mientras empujaba el carrito, pero no era por tristeza o arrepentimiento. Era adrenalina pura. Había sido capaz de ver a la persona que me había lastimado tanto y mantener mi compostura, mi dignidad, mi paz interior. Esa noche le conté a Andrés sobre el encuentro. Él me escuchó sin interrumpir y luego me preguntó cómo me había sentido. Extrañamente bien, admití. No sentí enojo, ni dolor, ni siquiera nostalgia. Solo, nada. Como si fuera un extraño. Eso significa que has sanado completamente, me dijo Andrés, tomando mi mano. Significa que realmente has pasado la página. Tenía razón. El hecho de que ver a Daniel no hubiera despertado ninguna emoción fuerte en mí era la prueba definitiva de que había procesado completamente esa parte de mi vida. Ahora, cuando pienso en el futuro, veo posibilidades infinitas. No tengo prisa por casarme otra vez, pero tampoco le tengo miedo al compromiso. Simplemente he aprendido a ser más selectiva, más consciente de las banderas rojas, más dispuesta a confiar en mi instinto. Mi relación con Andrés está creciendo naturalmente, sin presiones ni expectativas poco realistas. Hablamos del futuro, pero no como algo que tenemos que forzar o acelerar. Si estamos destinados a estar juntos a largo plazo, sucederá de manera orgánica. He pensado mucho en la ironía de toda esta situación. Daniel me pidió matrimonio porque yo era segura, porque representaba estabilidad y predictibilidad. Pero al final, fui yo quien tomó la decisión más arriesgada e incierta, dejarlo y comenzar de nuevo sola. Y resultó ser la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mi historia no es única. Sé que hay muchas mujeres y hombres que han pasado por situaciones similares, que han descubierto infidelidades justo antes de eventos importantes como bodas o aniversarios. Lo que quiero que sepan es que, aunque el dolor inicial es devastador, es posible reconstruir una vida mejor del otro lado. No tengan miedo de establecer estándares altos para ustedes mismos.
No se conformen con alguien que los ve como una opción segura en lugar de como una elección apasionada. No ignoren su intuición cuando algo se siente mal. Y sobre todo, recuerden que su valor no se define por cómo los trata otra persona. Daniel me llamó mercancía usada, pero yo ahora sé que soy todo lo contrario. Soy una mujer experimentada, independiente, exitosa y valiosa. Soy alguien que merece ser amada completamente, honestamente, sin reservas. La traición de Daniel no disminuyó mi valor, simplemente reveló su incapacidad para reconocerlo. Y esa, al final, fue su pérdida, no la mía. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.